sino en la diversidad de cultivares, una agricultura que no esté basada en la utilización indiscriminada de fertilizantes, sino que se base en lo que es una nutrición de las plantas de forma orgánica, pero hablando en un marco más comarcal, es decir, estamos hablando de políticas que hagan un aprovechamiento de la materia orgánica que genera el municipio y que eso sirva para la reutilización en la propia comunidad. Eso es lo que entendemos que está dentro de lo que el concepto de agroecología, desde una visión bastante más amplia. En definitiva, una agricultura que no sea cortoplacista, que sea a largo plazo, que tenga estabilidad, que tenga la función de alimentar a la población en primera instancia local y en última instancia, pues si tenemos cubiertas nuestras necesidades, pues se exporta. Pero lo que no se entiende muchas veces, o por lo menos a mí me cuesta entender, desde una lógica, si me voy a la luna o si soy un marciano, es la lógica de que los principales cultivos agrícolas sean destinados a la exportación, que ocupen los mejores suelos y muchas veces, como el caso de la platanera, son altamente demandantes de un recurso muy escaso como puede ser el agua, y luego en cambio no somos capaces de producir los productos que alimentan a los canarios y los canarios. Algo falla en la lógica del mercado que hace que esto sea así. Es la falta de rentabilidad de las producciones que están destinadas al consumo interior. Entonces yo creo que la línea y el momento en el que estamos debe hacerse de cara a una apuesta, sobre todo hacia lo que es la producción local. Eso es el término que nosotros entendemos como soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria como concepto significa que es la capacidad que tienen los pueblos para tomar su propia política agroalimentaria. Actualmente las políticas agroalimentarias vienen de Europa hacia abajo, con un modelo totalmente vertical, en donde se negocian los tratados de libre comercio a una escala europea y las consecuencias y estas consignas luego los termina pues pagando, digamos, lo que es la población. La agroecología lo que plantea es que las decisiones partan de lo local hacia arriba, es donde las decisiones de carácter municipal, por ejemplo, en materia agrícola, tengan mayor importancia. Hay que decir que los ayuntamientos prácticamente tienen competencia en materia agrícola. En materia agrícola tienen competencia el gobierno de Canarias, con el tema de las subvenciones, cuyas competencias en gran parte están traspasadas a los cabildos. Resulta que las administraciones locales, que son las que están más de cara y más cercanas a los productores, a las agricultoras, a los ciudadanos en general, apenas tienen competencias mínimas que básicamente, ¿qué es lo que pueden hacer? Es decir, no pueden regular determinados usos, no pueden limitar determinados usos, no manejan subvenciones agrícolas, todas vienen a través del cabildo, y digamos que un poco la agroecología lo que defiende es que las políticas municipales también tengan mayor peso y mayor capacidad de decisión, porque digamos que son las que pueden posibilitar que se tomen determinadas medidas cercanas de carácter comunitario que favorezcan que la agricultura tenga una mayor importancia de lo que lo tiene en la actualidad. Y luego, el término de seguridad alimentaria, pues digamos es el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a consumir productos nutritivos de calidad frente a gran productos que están en el mercado que no tienen los controles que se debieran. Durante muchísimas décadas la utilización de productos fitosanitarios de origen químico está muy normalizado, está normalizado hoy en día, pero actualmente existían yo trabajé en Metal Agrícola, no sé si la conocen, con una empresa que se dedica a la venta de veneno, y digamos que había una cantidad de veneno para la utilización que hoy en día están prohibidos. Y están prohibidos y no se están utilizando porque generaban residuos, que esos residuos luego no los comíamos
y son generadores de enfermedades. Y eso, pues, durante muchísimos años ha existido. Hoy en día, los productos químicos hay un mayor grado de restricción, pero evidentemente todavía existe una gran cantidad de productos químicos que tienen y que pueden generar consecuencias para la salud humana a largo plazo. La seguridad alimentaria lo que hace es el derecho fundamental a la alimentación y además a una alimentación sana y nutritiva frente al tratar la producción agrícola como una mera mercancía y que bajo los intereses de muchas multinacionales que lo que interesa es producir sin tener en cuenta el coste. Digamos que la agroecología lo que se fundamenta es un sistema de producción agraria que ponga a las personas en el centro y donde las políticas agrarias tengan en cuenta a la población local, tengan en cuenta la función de la agricultura como proveedora de alimentos y tengan en cuenta la diversidad cultural que está lo que es en torno y vinculada a lo que es al campesino, al campesina y en todos sus saberes, que se mantengan los saberes tradicionales, que se mantenga lo que son la diversidad de semillas, etcétera, que haya un equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad, que los valores económicos no sean siempre los que marquen las políticas, ¿no? Digamos que actualmente estas tendencias de desarrollar políticas de carácter local por el fomento de la agricultura se está llevando a cabo en muchísimos sitios. Existe una red de pueblos que apuestan por la agroecología, que están tomando medidas que de cierta manera y dentro de su marco de competencia están ayudando a que la agricultura local, la agricultura sostenible, pues tenga más peso en lo que es en los municipios, ¿no? Y siempre pasan a tomar medidas que reconozcan la labor de los hombres y las mujeres del campo y la labor y el papel de importancia que tiene la agricultura en la sociedad, que muchas veces está desprestigiado socialmente cuando la agricultura tiene un valor importantísimo y un acumulador de saberes. La agricultura y la agricultura acumulan unos saberes muy importantes. Recuperar y conservar las tierras. Es importante tener una visión de futuro y tener en cuenta que la tierra agrícola es un recurso escaso, muy importante para la supervivencia de un futuro que igual no es tan lejano de los canarios. Entonces hay que proteger el suelo y hay que cuidarlo. Las políticas urbanizadoras en Canarias, pues en unos sitios más que en otros, realmente se han cargado un legado súper importante de suelo agrícola. Muchas de las urbanizaciones que se han hecho a lo largo de estos últimos años se han hecho sobre los mejores suelos productivos de Canarias. Y no quiero poner ningún tipo de ejemplo. Fomentar la comercialización local. Iniciativas como el mercado agrícola de Santa Lucía, pero que se multipliquen por 10, pues son las líneas que pueden favorecer en que el agricultor pueda vender sus productos de una forma más directa, directamente al consumidor, quitándose, pues, por tanto, del medio al intermediario, que muchas veces es el causante de que los agricultores reciban muy poco dinero por sus productos. La sensibilización social. Es muy importante que la sociedad, ese gran porcentaje de población que no se dedica a la agricultura, pero que es consumidora, sea consciente de la importancia que es mantener la producción agrícola en Canarias y que por el hecho de que pueda salir un poquito más caro, si hay un poquito de conciencia, compren los productos locales. Y por supuesto, una gestión municipal y una gobernanza que sea participativa y que cuente con lo que opinan los ciudadanos y las ciudadanas, y en este caso con los agricultores y los ganaderos. Y en este sentido, pues bueno, voy a terminar ya. Estas son iniciativas que se llevan. Y en ese sentido yo quería comentar un poco, conocer
y saber ustedes que seguro que muchísimos de ustedes, si no todos y todas, tienen una vinculación directa con el campo. ¿Cómo ven el tema y cómo ven cuáles son los principales problemas o las principales salidas por quién pasa para que la agricultura tenga un mayor protagonismo en la economía canaria de lo que lo tiene actualmente? Muchas gracias. Lo has dicho clarito todo. Es decir, yo creo que ¿qué hay detrás de todo esto? Quizás hay unos intereses políticos del país que nos lleva para tener una dependencia, esto no ocurre aquí, ocurre en otros países que conozco, tener una dependencia total y no poder ser nosotros en ese sentido autosuficientes. Sí, eso está claro. Y claro, para eso Europa también se encarga de potenciar determinados sistemas. Somos realistas, la gente nuestra emigró de medianías hacia abajo por las sequías reiteradas que había, no había agua suficiente y hubo que buscar otra salida. El tomate se planteó como una salida, pero antes los cereales, nuestras familias vivían de plantar miga, de plantar cebada, de plantar trigo, de todo eso, ¿no? Plantar chochos, todo eso se da vida. ¡Pam! Hemos ido abandonando. Muchos hemos vuelto al campo, porque venimos de familias de campo, porque después de ciertas edades, cuando hemos trabajado en otras cosas y hemos tenido el sustento asegurado, podemos ir al campo, porque el campo significa gasto de agua, significa comprar semillas, significa mano de obra, significa montones de cosas, ¿no? Lo interesante es saber mantener las tierras que tenemos y potenciarlas. Creo que es importante que se una la otra. Yo eso ya lo planteé hace unos 40 años, precisamente estando Carmelo Ramírez de alcalde, no porque se me hubiese ocurrido a mí, sino porque lo vi en otros países europeos, como en los pueblos del interior, hacían un pequeño parque donde situaban a los mayores, a los jubilados, para enseñar a plantar y a cuidar los animales, las vacas, cabras, ovejas, cochinos, ¿no? Gallinas. Entonces, eso es interesante. Algunos colegios han hecho experimentos de ese tipo, pero eso hace falta tenerlo vivo. Primero, para que los nietos sigan pegados a los abuelos, que son los que tienen la sabiduría y el conocimiento. Para que la gente se involucre, para que la gente valore cada día más lo que tenemos y las posibilidades que tenemos de tierra. Entonces sería interesantísimo. Y después, eso, para que la gente vuelva a amar y dar facilidades. Todos sabemos las políticas que ha habido, que los pequeños agricultores no se han beneficiado en nada de las ayudas. Han sido los grandes agricultores y los grandes pseudo ganaderos, no pastores, porque también tenemos que hablar de la ganadería que nos la hemos cargado prácticamente, y los pseudo ganaderos que se apuntaron a ganaderos para coger las subvenciones y cometiendo ilegalidades porque después no cumplían con lo que se estaba estipulado de llevar el ganado trashumante a determinados sitios, sino mantenerlos tabulados. Entonces yo creo que a mí no me importa ya nada que tengo que denunciar todo lo que haya que denunciar. Si hay que ir a la cárcel, se va a la cárcel. Porque en este país me parece que tenemos que empezar a levantar las voces para acabar con la cantidad de corruptelas que hemos cometido, desde empresarios de la agricultura, ganaderos, etc. Y no hablemos de todo el sistema que tenemos arriba. Tenemos que clarificar. Cuando la gente empezó con el tema de la platanera, hubo aquí abajo inmediatamente gente que plantó platanera para coger subvenciones, sabiendo que se estaban mamando el agua tan importante para nosotros. ¿Cómo se puede permitir eso? Primera cosa. Seguimos con un montón de pseudocultivos y nos hemos cargado todo esto. Pero es que resulta que los mismos empresarios nuestros que plantaban se han ido a Marruecos a seguir utilizando productos fitosanitarios que envenenan a la población, tienen mano de obra más barata y después lo introducen como productos canarios en Europa y en la península.
Entonces todo eso habrá que hablarlo, yo qué sé. De alguna manera hay que decirlo, porque la gente parece que estamos ciegos. No, hay mucha gente que lo ve, pero hay otros que no lo ven porque están trabajando en otras cosas y eso no lo de ellos. Entonces yo creo que eso tenemos que mirar. Todavía aquí hay zonas, todavía hay zonas salvables y hay zonas muy cercanas a nosotros que pasarán 50 años y no se podrán plantar porque están tan contaminadas que no se pueden plantar nada para la utilización del ser humano, ¿no? Entonces es una realidad que está ahí. Alguien nos ha estado engañando durante mucho tiempo y nos quieren seguir engañando. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Eso es importante. El debate es cómo se generan las condiciones para que se recupere el campo, dado que es una necesidad. El tema de producir una agricultura, producir alimentos, no es un antojo para unas islas, sino una necesidad, es una estrategia, una de las líneas estratégicas fundamentales que debiera tener la política y un tema de primera agenda. Entonces, ver y, claro, generar las condiciones para que los agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente y poner en valor la función que hacen, ¿no? Mientras vivimos de un modelo que también se basa en la importación de turistas, que está generando muchísimos beneficios, que generan un montón de plusvalías. Esas plusvalías o beneficios, gracias a nuestros paisajes, gracias a nuestras condiciones que son de todo, gracias inclusive al paisaje agrícola, pero en cambio esas plusvalías tampoco repercuten en el medio rural. Y realmente es un tema de vital importancia, pero que no se habla y tampoco se le ponen soluciones, porque se lleva hablando de soberanía alimentaria ya hace, dice 40 años, por lo menos 20, pero tampoco se ha avanzado en esa línea, sino más bien se sigue retrocediendo. Y algo hay que hacer, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente contigo, lo que acabas de hablar, pero un poco para indicar algo más fuerte también, ¿no? En Canarias lo que consumimos prácticamente viene todo de fuera. El 90% de lo consumido viene de fuera. Aquí solamente cosechamos lo que es el 10%. Desgraciadamente, como decía el compañero antes, pues aquí la economía está basada en la caña de azúcar, la vid, el plátano, el tomate, etcétera, etcétera. Y la clase política o las administraciones que tienen competencia en este ramo, por ejemplo el gobierno de Canarias o el Cabildo, han mirado para otro lado. Lo importante es la economía del plátano, el tomate, se han enfocado las miras hacia ahí, después la construcción, el turismo, se han enfocado las miras ahí, no han sido capaces de mirar lo otro que es lo fundamental del sector primario. Entonces, la clase política, en este caso las administraciones que tienen competencia, la verdad que nos ha dejado mucho que decir. Cualquier país del mundo, por ejemplo está la FAO, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, y nos dice que cualquier país que se precie de serlo debe tener, por ejemplo, plantarlo, lo que consumimos, por lo menos un 40%. Sin embargo, aquí no somos capaces de llegar a un 10%. Tener un mínimo de seguridad. Y no estamos yendo tampoco a la población, ¿verdad? Ni a los grandes empresarios porque le llamo la culpa realmente a quien la debe tener. Y son los organismos públicos que nos han mirado para otra parte en vez de mirar lo que es la economía realmente de la población. ¿Quién hay dos manos? Antonio. Hay una cuestión con el tema de cuando tenemos la oportunidad de debatir sobre este tema, siempre me da la sensación de que se queda fuera, y es la de la propiedad de la tierra. Se habla del agua, se habla de las dificultades. En este caso no centro la atención en los latifundios o las tierras que estaban vinculadas al proceso de producción hacia el exterior. En los 30 años que tiene el cultivo del tomate, las tierras eran siempre tierras del llano y estaban en manos de muy pocos propietarios hasta prácticamente los años 80, que comienza el movimiento cooperativo. Y ahí acceden algunos agricultores pequeños. En general han sido latifundistas, ¿de acuerdo? A nuestra escala. A nuestra escala. Pero en las medianías, todo lo que tenía que ver con la agricultura de autoabastecimiento, de subsistencia,
a mí, yo tengo la sensación de que ha jugado un papel importante la ley de herencia de la tierra que hemos tenido en la isla. Les pongo un ejemplo cercano, en el que yo lo he vivido en mi propia familia. Mi padre era de cazadores, él se vino con hambruna, con la familia, a cultivar el tomate aquí abajo, teniendo 12 suertes distintas que sembraba para el tema del mantenimiento de la familia. Pasaba hambre con 12 suertes. Tenía 11 hijos, a cada uno le tocó una suerte y a la solterona la casa. Ninguno de sus 12 hijos, aunque quisiera, aunque tuviera la capacidad, podía vivir, podía tender a pasar hambre como lo hizo su padre. Porque, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en el País Vasco, que han protegido la propiedad del suelo, donde el suelo es limitado, en una isla lo es, en el País Vasco tienen la ley de que el caserío y la tierra, lo que es el conjunto, tierra, agua, casa agrícola, solamente la hereda al mayor. Y si el heredero no la quiere, puede dejársela al segundo. Pero está prohibido que usted parta una propiedad que es capaz de dar de comer a una unidad familiar. La segregación de las personas. Eso ha permitido que un montón de tierras, que además se trabajaron, que se hizo un trabajo inconmensurable de construcción de paredes y todo eso se haya abandonado porque al final, en el caso nuestro, nosotros tenemos para 5 hermanos un trocito de tierra que viene siendo el solar de esta iglesia, de esta Casa de la Cultura. Y está en litigio. Hay un momento en el que abandonas el poder ir a encontrarte con tu pasado, todo el proceso cultural, pero es que además incluso la propiedad, es decir, al final terminan siendo tierras de baldío. Y esto fundamentalmente ha afectado a la zona de las medianías y a los pequeños propietarios. Y lo mismo ha sucedido, lo conocemos por el tema de la heredad, lo mismo ha ocurrido con el agua, que la división importante de la propiedad del agua hace que al final tengamos herederos en la heredad de Sardina con vinculación a la propiedad del agua que son absurdas, que no sirven para cultivar. Y yo voy a añadir a eso, es decir, el tema de calado, el tema de la propiedad, del suelo, del acceso a la tierra para cultivar, sea de quien sea esa propiedad, realmente existe un montón de tierra abandonada. Y por otro lado, hay jóvenes formados, hay gente que quiere cultivar y tampoco puede acceder a cultivar. Porque también se ha generado, es decir, hay cierta reticencia, cierta desconfianza, hay también una valorización del suelo agrícola muy alta por los procesos especulativos y por la presión que puede haber sobre el suelo en Canarias, que también dificulta que los terrenos agrícolas fértiles abandonados no puedan utilizarse para el uso que están destinados, que es la producción agraria. Y ahí también hay cierto conflicto, ¿no?, entre las necesidades de la sociedad y la propiedad privada. Y con el tema del agua, pues también la vinculación o la no vinculación de los usos del agua de pozo, de galería, para otros usos que no sean la agricultura, que también pasa, ¿no? El mercadeo con el agua, que al final es un bien escaso, necesario y fundamental para la agricultura, que cuesta acceder a ella a un precio razonable. Más que pregunta, lo que estamos fortaleciendo el debate. Sí. Pepe. Sí, mírate, tú que vienes del mundo de los fitosanitarios, dices que aquí hay una serie de venenos que estamos prohibidos. Te puedo decir el nombre: el tamarón, el lindrín, el larnate, el nugrito, todas esas series. Aquí están prohibidos. ¿Me podía garantizar que en Marruecos están prohibidos también? No te lo podría garantizar. ¿Las grandes superficies de dónde se surten? ¿De ahí? De Marruecos, por ejemplo, calabacino, lechuga. Sí, entre otros sitios. Papas, Sí, todo, no tiene por qué ser de Marruecos, de cualquier sitio de la comunidad económica, fuera de la comunidad económica europea, que tenga otra normativa fitosanitaria. Cuando eso llega al muelle se hacen controles para ver si viene cargado de pesticidas. Deberían hacerse, pero Deberían hacerse, no sé. deberían hacerse. Se harán muestreo, porque me consta que inspectores, pero también me consta que la cantidad de inspectores no abarca para hacer unos muestreos y demás. Yo es decir, yo te di la razón en ese sentido. Y ya no solo por una cuestión de residuos de productos químicos, sino también porque estamos al final criticando que se explote
a determinadas zonas por utilizar a niños, por pagar bajos sueldos y luego le compramos los productos. Es una hipocresía muy grande, ¿no? Mire, ¿cómo va a quedar la cesta de la compra este año, ya que el Reino Unido se marcha de Europa y se amenazan ya con 14.000 millones de euros menos a la agricultura? España se va a ver afectada también con bastantes millones. Y lo del plátano, con la Agenda 2020, que ahora ya en el año 20, en el 2020 hay que revisar los precios, las ayudas, ¿sabes cómo va a quedar el tema ese? Bueno, yo no lo sé, pero el plátano yo lo auguro, más tarde o más temprano, que el plátano tenderá a desaparecer. Igual que está pasando con el tomate. Yo no leo el futuro, pero por la lógica de los mercados y lo que ha pasado en los cultivos de exportación y tal cual funciona la economía, la política europea, al final va a tender a importar los plátanos donde se produzca más barato, y más ahora en un contexto donde se están firmando un montón de tratados internacionales entre Estados Unidos, Europa y demás, que al final esos tratados son de libre comercio y no van a permitir que tú subvenciones un producto local para que le haga competencia a productos que están dentro de ese tratado. Entonces la tendencia es cada vez menos controles, menos protección, menos subvenciones, y esto es una jungla de mercado. Y eso es un poco el panorama como siga la cosa así, ¿no? ¿Sabías decirnos cuántos productos que están subvencionados que aquí se producen? Por ejemplo, el queso, la leche y demás. ¿Sabes si alguno de ellos, el queso, por ejemplo, está subvencionado? Hay tipos de ese queso, sí. El queso de amarillo, el queso de barra, que yo sepa, sí. El aceite, no tengo el listado, pero que lácteos por un tubo, ¿no? Es decir, esto es muchísimo. Es decir, qué capacidad ahora mismo. Los productos que se consideran de primera necesidad para los canarios, pues gran parte, la mayoría de ellos están subvencionados. Se produzcan aquí o no. Y la política del régimen de abastecimiento de Canarias, claro, tiene una doble vertiente, ¿no? Es decir, se subvencionan los productos que vienen de fuera para que los canarios podamos acceder a esos productos a un precio, al mismo precio que acceden los peninsulares a sus productos. Por las cuestiones de transporte y demás, pues subvencionan para que se traiga para afuera, porque se supone que aquí no hay capacidad de producirlos para abastecer a toda la población. Pero eso tiene un doble efecto. Esos productos subvencionados, pues puedes estar generando cierta competencia con algunos de los productos que sí se producen aquí. Entonces la pescadilla que se muerde la cola, que al final pues deriva en lo que está pasando, ¿no? En la dependencia del exterior. Pepe. Bueno, yo creo que hace falta una revolución política y económica. ¿Por qué? Por ejemplo, régimen de abastecimiento especial de Canarias. Bien, es una ayuda que en el fondo, desde el punto de vista de la Unión Europea, es ilegal. Es una ayuda de Estado. Pero resulta que se concede para supuestamente lo que no haga la producción canaria, que se traiga afuera, no sea tan caro a la hora de la producción. ¿Y por qué no se invierte y primero se dice qué hace falta en el consumo de Canarias? Voy a plantear sobre la producción canaria y a esos son los que le doy el dinero de la ayuda para que me provean de esos productos a la población. Esa no es la filosofía. La filosofía es todo lo contrario. Hacer una certificación y al siguiente mes cobrar. Incluso, bueno, hacen robos y otras cosas con ese producto que hace aquí, lo manufacturan y también sale fuera. Lo importante, los importadores. Sí, exacto. Entonces, eso es evidente que es una contradicción enorme. Es decir, un gobierno canario que diga que ese es el sistema que tiene el régimen económico fiscal de Canarias para beneficiar a los productores. El reparto de las ayudas, como comentaba. Es decir, cualquier cabeza pensante racional dice, ¿cómo es que el plátano se lleva el 80% de las ayudas del POSEI? Es un absurdo. Y el resto de los productos. Es decir, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, es descabellado lo que plantean. ¿No? Es decir, es el sistema. Es decir, ¿por qué una institución pública, un ayuntamiento de Santa Lucía, un cabildo, no puede comprar tierras? ¿Por qué no puede? Y luego cederla a cooperativas. Yo creo que sí puede. No puede. Bueno, no tiene porque no tiene dinero. No puede porque la presión de los lobbies y nunca deja que una institución pública vaya a perjudicar al mercado libre. Es decir, lo lógico sería que un gobierno de Canarias dijera, voy a mirar todas las tierras, supongamos el sur de Gran Canaria, que es la parte mayana, es decir, todas esas tierras de quiénes son. Al final, y si yo que tengo una propiedad privada, un terreno rústico, y estoy esperando la especulación, pero si no especula y no quiero plantar de aquí en adelante en mi vida, ¿qué pasa? Ese terreno se queda ahí baldío. Un gobierno lo que tendría que tener esa capacidad de decir, si necesito esto para el consumo, yo compro las tierras.
Tengo que tener capacidad para hacerme con las tierras. Pues aquí sucede todo lo contrario. El gobierno canario es el primero que le da al Estado, donde está ahí en la cárcel Juan Grande, que lo tenía el Instituto de Investigación Agraria como el mejor terreno y fértil, y se lo damos con la cárcel. Eso son cosas absurdas. Por tanto, se fue una revolución total. Y luego en la cuestión de la agroecología, sí me gustaría, supongamos que si pudiera tener estas tierras, supongamos que pudiéramos tener esa agua alternativa, supongamos que cambiara el viraje, lo que tenemos de 60 años adelante, está claro que mucha gente ha trabajado. ¿Cómo buscaríamos que eso fuera un trabajo atractivo? Que a la vez sirviera incluso ese tipo de producto para el turismo. ¿Cómo buscar que la gente joven que estudie la formación profesional pudiera decir, este es un sector que yo también puedo trabajar? Es también esa parte. Que le gusta la tierra, le gusta y se pega a ella. Hay mucha gente que le gusta de por sí porque le ha heredado sobre todo de sus padres y demás y ha practicado algo. Le gusta, pero realmente tiene que ser rentable. Por generación. Vamos a ver. Tiene que ser una actividad económica rentable. La agricultura no puede ser una agricultura que dé pérdida. Y esa es la mejor forma de motivar a que la gente se meta en la agricultura. La gente no se va a dedicar a la agricultura, a no ser hay mucha gente que le gusta, lo hace de corazón, que tiene otro trabajo y va a la agricultura y yo los fines de semana, encantado. Pero la gente que se quiere dedicar profesionalmente a la agricultura tiene que vivir de ella. Y para eso tiene que cambiar todas las condiciones que hemos hablado hoy, ¿no? Desde los costes de producción, en el acceso al suelo o el acceso al agua, tendrían que bajar, porque está muchísimo más caro que la media de cualquier otro sitio donde se está produciendo productos, pero también hay que utilizar las tecnologías para ser más eficientes, los sistemas de riego, muchísimos tipos de tecnologías que no son perjudiciales para el medio ambiente, y luego hay que acceder al mercado a unos precios dignos. Y la comida tiene que valer. Luego hay fórmulas, estrategias de revalorizar los productos. La agricultura ecológica y el certificado es una buena presentación es otra. El tema de tener algún tipo de especificidad es otra. No sé, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? Que digamos, el aceite de oliva, además que controlo bastante por la experiencia laboral que he tenido,